Bueno, en este video vamos a ver cómo crear un programa en capas o layers. Vamos a ir, si bien en la teoría van a ver que se vio el modelo cliente-servidor, donde está el cliente, va a buscar la información al servidor. Layers es el que se va a usar en la materia y también está el MVC, que se explica que es el modelo de vista controlador. Vamos a comenzar con una arquitectura de crear un proyecto simple, después pasarlo a 2 y luego a 3 capas. Mientras tanto vamos a ir explicando qué son las capas y cómo se crean. Primero que todo hay que crear los proyectos en blanco. ¿Por qué? Porque así ya tengo la solución y me es más fácil después agregar más proyectos y cada uno va a ser de distinto tipo. Entonces yo creo mi solución en blanco. Yo voy a elegir la ruta, ir al escritorio, arquitectura. Arquitectura, una capa. Yo acá lo que tengo es una solución en blanco y lo que hago que me es más fácil agregar un nuevo proyecto. Hasta ahora nos venimos manejando con los de Windows Form. Vamos a seguir igual como veníamos hasta ahora. De el framework Windows Form. .NET, perfecto. Ahí vamos a llamarlo presentación. ¿Por qué? Porque generalmente la parte de formularios, cuando empecemos a trabajar en capas o en su defecto cuando sea web, es la parte donde el cliente interactúa. Entonces por eso dice la presentación o la interfaz de usuario, la U, que es con la interfaz que interactúa el usuario. Con esto vamos a crear el proyecto de Windows. Y yo acá tengo mi formulario, que voy a crear mi menú. Vamos a hacer un MDI. Así de paso ya se repasa. Las capas van a servir para separar cada uno de los temas que uno quiere estar viendo. Entonces, cómo dividir un proyecto en varias capas es separarlo por lo que uno va a realizar en cada una. Entonces, cada capa va a tener su particularidad. Vamos a arrancar primero con esta. Vamos a hacer el MDI. Vamos con el menú. Archivo. Salir. Es lo primero que siempre hacemos. Entonces es Aplicate un punto exit. Listo. Con esto ya tenemos la salida de todo. Vamos a crear otro formulario. Así ven el programa arrancado desde cero. Operaciones se va a llamar. En este vamos a tener 3 botones. A cada uno le vamos a llamar. Vamos a hacer simple con una clase, una suma. Una multiplicación. Multiplicar. Y un cancelar. Vamos a agarrar estos 3, los vamos a subir acá. Label. Número 1.
número 2 y el resultado. Ahora vamos con simple textbox, el textbox 1, el textbox 2 y el textbox 3. Vamos a achicar el formulario, no hace falta que sea tan grande, y el mismo lo vamos a levantar. Vamos a hacerlo acá directamente, se llama operaciones, creo un objeto del tipo formulario operaciones, le digo que es del tipo es pariente del MDI, ¿quién? El mismo, y con esto, cuando yo lo llamo, se muestra. Listo, ahora vamos a poner el código atrás, vamos a crear primero la clase, agregamos una clase, la vamos a llamar de la clase CLS números, vamos a cambiar el ámbito, y vamos a definir del tipo internal para que vean después qué pasa con lo separo en capas. Internal int 64, vamos a poner del tipo integer directamente, del tipo int, vamos a definir el tipo y se va a llamar número 1 y va a tener su get y su set. Bueno, no me está saliendo la combinación del teclado, pero listo. Tengo el get, tengo el set del número 1. Vamos a hacerlo con dos números, el número 2. Y vamos a hacer la operación de sumar internal. Sumar y va a ser del tipo int y que va a sumar el número 1 más. Vamos a hacerlo bien simple para que vean nada más la separación y cómo funciona. Vamos a hacer lo mismo pero ahora con esto, pero para multiplicar. Hasta ahora nada raro. Es una operación de suma y multiplicación. Voy a definir ahora en el formulario la clase número y le voy a llamar número. La defino. Ahora el número va a ser igual lo instancio cuando lo voy a necesitar. Y le digo que el número 1, que es la propiedad, va a ser un convert de lo que esté en el textbox 1.
Lo mismo va a hacer con el número 2. Lo copio y lo pego porque así hacemos más rápido. Del textbox 2. El número 2. Y ahora la devolución, que es en el textbox.3, lo que voy a hacer es a número punto sumar, lo convierto a string para mostrar el resultado. Esto mismo ahora voy a hacer para multiplicar. Nada más me cambia el método. Y lo que voy a hacer en cancelar, el textbox1.text es igual a null para vaciarlo. Otra forma sería para vaciar string.empty. Y la otra forma sería el textbox3.text igual comillas vacías. Fíjense que es un código simple. Si yo lo ejecuto le voy a poner los breakpoints. No tiene constructor. Bien tranquilo, pero es la idea para que vean cómo se va a separar en capas de un proyecto simple. Y ahora cuando lo estoy ejecutando, hasta ahora es como se vienen haciendo los proyectos hasta ahora. En un solo proyecto se agrega toda la información, las clases, los formularios, lo que se necesite. Yo le agrego 5 más 8, si de la suma, me da 13. No me paró el breakpoint. Acá. Al de arriba no lo tenía, listo. Si yo lo quiero hacer de vuelta, por ejemplo, 7, lo cancelo, fíjense, me blanquea todo, y hago 8 más 10 cuando sumo, me va el método, me toma el número 8, me toma el 10, voy a sumar, y me devuelve y lo convierte. Esto es simple, si voy a sumar, número 1, 8, la asignación, número 2, 10, en sumar es lo que me está devolviendo, lo convierto, y ahora cuando pasa ya me da el 10. 18. Si yo esto lo quiero multiplicar, me va a instanciar nuevamente el objeto, me asigna esos valores, pero llama al método multiplicar. 8 por 10, 80. Es un programa simple. Lo que vamos a hacer ahora lo vamos a dividir en capas. Escritorio, arquitectura, una capa. Bueno, lo tengo que cerrar. Al mismo ejercicio lo voy a copiar 2 veces para que vean 2 capas y 3 capas. Vamos primero con 2 capas. Vamos a hacerlo con el 2 y el de 2 después lo vuelvo a convertir, que va a ser más fácil, que ya va a estar separado. En este caso vamos a separar generalmente la presentación, como les comentaba antes es cuando los usuarios ingresan, interactúan con la parte visual. Y después hay otra capa que son las reglas de negocio o la BLL, que es la Business Layer, Logical Layer, que son capas lógicas, donde se separa todo lo que es la lógica del negocio o la lógica del programa. En este caso, como estamos haciendo un programa que sume, la lógica ¿dónde la tiene? En la clase números. Entonces la clase números la vamos a copiar tal cual está en otra capa. Ahora vamos a ver cómo la vamos a crear. Yo lo que voy a hacer, como vieron que creé la solución en blanco, voy a sacar el breakpoint.
me paro en la solución y voy a agregar un nuevo proyecto. En el Visual Studio agregando un nuevo proyecto que es de distintos tipos. Generalmente estamos acostumbrados a crear lo que son de Windows Forms. En este caso, como ya la presentación ya hay un proyecto de Windows Forms, lo que vamos a agregar es de bibliotecas de clases. Si yo escribo biblioteca de clases, fíjense que hay de distintos tipos. Biblioteca de controles, bibliotecas. Y hay una de bibliotecas de clases, estas de .NET Framework. Esta es la que necesitamos. Esperen que quiero que lo vean por qué. Porque esta es la que generalmente después me va a crear las DLL. Y aparte depende el framework. Windows, acá. Escritorio no. Sigo bajando, por eso no me aparecía. Biblioteca de clases de usuario. Ven que tiene el .NET Standard o el Core, no, tienen que elegir la del .NET Framework. Entonces, Universal acá. Fíjense que si el proyecto crea ya las DLL, que las DLL, como habremos visto en ensamblados, es la mínima unidad de código. O sea que todo el código va a estar en esa DLL, toda esa capa va a estar en esas DLL. Fíjense que yo lo voy a llamar reglas de negocio o BLL, como les dije antes, las Business Logical Layer. Creo el otro proyecto. Entonces, esta clase ahora se va a llamar, le voy a cambiar el nombre, BLL para que vean CLS que pertenece a esa capa. Eran números, perdón, ahora le vamos a corregir. Vamos a ir a la clase número y la vamos a copiar y pegar directamente. Y la que está acá en presentación la vamos a pasar a mejor vida, la borramos. Y lo que estaba en los formularios le vamos a cambiar, vamos a poner BLL adelante, porque es como la llamamos, pero se dan cuenta que sigue alarmada. Bueno, ¿por qué sigue alarmada? Porque como está en otro proyecto, es decir, acabamos de crear una capa, tengo que hacer referencia de esa capa. ¿Quién va a usar a la capa de reglas de negocio? Presentación. Entonces yo tengo que hacer un using de reglas, pero ven que no me aparece. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agregar una referencia. Entonces, me tengo que parar en el proyecto o capa, mejor dicho, que hace referencia a la otra. Me paro con el mouse, botón derecho, agregar referencia. Cuando voy a agregar referencia, ven que tengo ensamblados por proyectos. Yo en el mismo proyecto voy a hacer referencia a esa capa. Entonces, cuando yo hago la referencia, de esa manera, ahora sí la puedo estar llamando. Entonces, yo ahora puedo hacer un using. Ven que aparece de reglas de negocio BLL. Entonces, por eso se dice que una capa le brinda servicio a otra. Ahora, las reglas de negocio le está ofreciendo el servicio de la clase número para que la pueda usar presentación. Entonces, para presentación la llama. Si alguien quiere entrar a ver la presentación, va a encontrar propiedades. La clase, cómo está compuesta, no sabe. Entonces, de esta manera, se ejecuta el programa y me va a dar error. ¿Por qué me va a dar error? Vamos a la lista de errores. Menú, no, observaciones, menú, diseño, ver lista de errores. El ámbito.
¿Se acuerdan que yo los puse internal? Bueno, en internal es solamente para la propia clase y las derivadas que se ven en ese proyecto. Como acá son dos proyectos, no puedo verla. O sea que tengo que cambiar el estado. Por eso lo había dejado internal a propósito. Entonces yo ahora voy a cambiar el ámbito. Entonces, librería o capa, el ámbito es público, o sea que puede ser visto por cualquier parte del proyecto. Entonces, ahora, si yo lo ejecuto, no tendría que pasar nada. Ven que se ejecuta normalmente. Yo voy a operaciones, agrego el número 6, vamos a ponerle el 10. Si voy a suma, ven que me instanció la BLL este número. Entonces yo me voy, si hago el paso a paso, la asignación en la capa de presentación, y cuando va a los métodos o propiedades, me va a esa clase, a la otra capa, que la capa es la de reglas de negocio o business. Entonces, ahí me usa la operación y las propiedades, y se ejecuta normalmente. La idea de separar es, en este caso, porque hay una clase, cuando hay varias, queda más claro cuáles son las que se muestran al cliente, cuáles son las que realizan las operaciones. Entonces tengo un orden. Fíjense que para multiplicar es lo mismo. Entonces yo en este caso estoy separando en capas. Este es un proyecto en 2 capas. Vamos a hacer el mismo pero en 3. Todo en memoria. Por ahora, nada de base de datos. Lo voy a guardar, lo voy a cerrar. Y la que dice 2 capas, lo voy a pasar a 3 capas. ¿Qué sería en 3 capas en memoria? Bueno, acá vamos a separar las clases en lo que se llaman entidades y reglas de negocio. Vamos a ver el cambio que vamos a tener que hacer. La idea de separar en capas también es hacer el cambio en 1 o 2 capas sin que afecten al resto. Entonces, ¿es mucho más útil? Sí, la modificación de capa por ahí afecta en otra, pero la idea es que no afecte a todas. Entonces, eso también es lo bueno de trabajar en capas. ¿A qué llamamos entidades? Bueno, las entidades son las propiedades. Entonces vamos a crear una capa más, un proyecto nuevo, una capa, también del tipo biblioteca de clases. Biblioteca de clases.NET Framework. Y la vamos a llamar BE, que son las Business Entity, las entidades, o voy a poner así, entidades de negocio o la BE. Lo que vamos a hacer acá, voy a llamar de la misma manera, cambiar nombre, me voy a copiar el nombre y me voy a ir a la BE y le voy a poner BE, así saben qué usa cada una. Y en este caso sí, va a cambiar un poco. Ahora van a ver por qué. Estoy poniendo las siglas de cada capa para que vean que les sea más fácil para poder entenderlo. Esto es porque es la primera vez que lo ven. La tengo que pasar de gas a nafta. Esperen un segundito. Bueno, mientras tanto les voy contando. Lo que voy a hacer es poner las entidades. ¿Qué son las entidades? Lo que alimentan los métodos del negocio.
con los cuales van a ser ni nada más, ni nada menos que las propiedades de las clases sin métodos. Solamente en las entidades va a haber propiedades. Los métodos sí puede haber constructores y los propios de la misma clase, que no sean del negocio. Eso lo quiero aclarar. El constructor obviamente que va en esa clase porque tiene las propiedades. Ahora vamos a crear uno para que vean la diferencia por qué en la BE y no en la BLL. Ahí está. Yo voy a la clase números y lo que voy a hacer, me voy a llevar las propiedades. Me voy a la BE. Por ejemplo, métodos que se pueden escribir acá. El método de sobreescribir el toString, para decir algo. El constructor. Constructor sobrecargado. También todo eso sí sigue siendo parte de la BE. Por ejemplo, int n1, int n2. Número 1 igual a n1. Número 2 igual a n2. Entonces, para que vean que son los métodos que pueden estar más alguno propio que sea de esta clase y no del negocio. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, la que necesita de esta capa es la BLL. Pero ¿qué pasa? La idea es separarlo. ¿Por qué tengo que tener entidades si las puedo tener acá? Porque yo acá directamente ahora, lo que le voy a pasar, BE CLS número. Voy a tener que hacer una referencia. Entonces, de reglas de negocio, primero, porque ¿qué necesito? A la BE. Entonces voy a hacer una referencia a las entidades de negocio. Perdón, ahí está. A las entidades. Entonces ahora sí puedo hacer un using. Entonces, ¿qué pasa? Acá en sumar, directamente le paso el número. Digo BE num. Voy a pasar el BE num. Y el BE num es el que tiene estas propiedades. Voy a hacer lo mismo con multiplicar. Le paso directamente la clase completa. Entonces, ¿cuál es lo bueno de hacer esto? Que si yo en entidades le agrego más propiedades, yo ya le estoy pasando el objeto completo a la BL. En este caso porque son dos, pero cuando tuviera varias, que van a tener varios datos, entonces le es muy útil directamente pasar el objeto completo. ¿Y qué estoy haciendo? El paradigma de objetos. Paso el objeto completo de una capa a la otra. Entonces, ¿qué pasa? La capa de presentación, ahora, reglas de negocio necesita de las BE. Y ahora, ¿qué voy a llenar? Necesito llenar las propiedades. ¿En dónde? En la presentación. Entonces, la presentación también necesito de la BE. Entonces, voy a hacerle una referencia a la BE y voy a agregar en la clase, en el proyecto, acá yo ya tengo BLL número. Voy a agregar BE CLS número, vamos a hacer el using. Entonces a este vamos a llamarlo BLL número y al de abajo B número.
para que vean cuál es de la BE y cuál es la BLL. Yo lo que primero, en este caso, BLL, este lo sigo instanciando igual, pero también necesito instanciar el BE, pero este lo que voy a hacer, lo voy a hacer acá abajo, así voy a aprovechar algo. BE número es igual al BE num. Perdón, lo tengo declarado acá arriba, voy a hacer esto. Si ya lo tengo declarado y él mismo tiene un constructor, lo que voy a hacer, voy a usar ese constructor para que lo vean entonces. A uno le voy a usar con constructor y el otro no, para que vean la diferencia entre uno y otro. Yo acá directamente, como tengo el constructor, lo estoy utilizando y acá es BLL sumar, que le paso al BE número. El otro lo voy a reemplazar todo. Acá voy a hacer el BE número. Número. Perdón. Ahí está. Si ven, en la capa de presentación tengo el de negocio, que son los métodos, y las entidades. Yo instancio el negocio y ¿qué le tengo que pasar a las entidades? Como las entidades tienen un constructor, le paso los datos. Y en la BLL le paso la BE. En el de abajo hice lo mismo, nada más que le asigno a cada uno de los BE, no uso el constructor, y después paso el objeto número. Con esto yo ya estoy haciéndolo en 3 capas. Lo voy a ejecutar. Por ejemplo, 4 y 16. Si yo voy a suma, esperen que le voy a poner los breakpoints. Ahora me quedé sin los breakpoints puestos de antes. Ahí está. Si yo voy a sumar, ven, ya tengo instanciado lo que es la BLL. Y acá estoy instanciando y pasando en el constructor. Ven que uso el constructor, el N1 y N2. Es 0 porque todavía no le pasé nada. Ahora ya le pasé el número 1 es el 4 y el número 2, N2, va a ser el 66. Yo le paso ya los datos, entonces si me paro en B número, ven que tengo número 1, 4 y 66. En la siguiente línea, llamo al método de la BLL, pero yo ya le pasé los datos con el objeto completo, entonces me hace la suma y lo devuelve. Este es un ejemplo bastante simple, quiero que les quede claro. Después voy a hacer otro video con otro ejemplo, con listas y demás. En este caso ya tengo el 70. Si yo quiero multiplicar, es lo mismo. Siempre tengo que tener instancial de la BLL, el BE de número. Fíjense que en este caso le paso los datos, llamo a la BLL con el objeto BE como parámetro. Directamente le paso a la clase. Y esto me da el resultado. Si cancelo, me borra todo. Este es un ejemplo simple de programación en capas, en 3 capas en memoria. Bueno, espero que les haya gustado. Igual estamos conectados.